Sí. Bien, calculo que precio y lo que ofrecen, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Claro. Después que... Yo creo que va a arrasar el precio y lo que ofrece. Sí, ¿no? sí, yo creo lo mismo. Bien, bueno, tenemos por acá a la presidenta de Banca Oficial. No, de AEBO. ¿No es de Banca Oficial de AEBO? ¿De Banca Pública de Era AEBO? previo. Ahora, Antes eras, ahora sos... soy la presidenta de todo el Bien, sindicato. igual ustedes tienen después por ramas, Consejo ¿no? de Banca Oficial y de Banca Privada. Bien, hablamos de María Eugenia Stout. ¿De qué origen es ese apellido? Francés. Francés, qué nivel. Francés, bueno, y presentame a quién está contigo. Él es Federico Lacaño, es licenciado en Desarrollo e integrante de la Comisión Técnica Asesora de AEBU. Bien, la primera gran noticia, que ya no es noticia porque ya no es de ahora, es que por primera vez en la historia de AEBU hay una mujer presidiendo el gremio. Exactamente, sí, en ¿Cómo fue tu 80 años de recorrido? historia. ¿Cómo fue tu recorrido? ¿Hace cuánto sos empleada de AEBU? No soy empleada, este es un cargo político. No, digo, pero nunca sí, sí, empecé la militancia activa en el 2011. ¿Trabajando dónde? En el Banco Hipotecario. Luego pasé a la Agencia Nacional de Vivienda, luego fui presidenta de la representativa de la agencia, luego presidenta del Consejo de Banca Oficial y bueno, y ahora presidenta de todo el sindicato. Y bueno, si sos presidenta porque te propusieron o porque aceptaste o todo lo demás. Evidentemente. Pero, ¿desafío o dolor de cabeza? No, desafío. Sí, ya había estado en muchos ámbitos de negociación previamente con los convenios colectivos de la Banca Oficial y bueno, los compañeros entendieron que podía desempeñar este cargo y bueno. Leí por ahí que dijiste que la mujer tiene que demostrar el doble. Y eso suele suceder en todos los ámbitos y las también. Mujeres sí. Sí, evidentemente la forma de llegar y de que te visualicen como una posibilidad de presidir una organización como esta que tiene más de 12.000 afiliados, es que bueno, que se haya podido demostrar mucho más que un hombre muchas veces de que somos capaces de llevar adelante esta tarea. Cuando uno asume la presidencia de un gremio tiene en el horizonte todo lo que por venir. Sí. ¿Cómo es la situación hoy de los empleados bancarios del Uruguay? Bueno, nosotros tenemos... Cuando yo era chico era el mejor empleo del país, ser bancario. Lo que pasa es que el sector financiero hoy ha incorporado nuevas actividades financieras que no son solamente los bancos. O sea, en la banca privada nosotros tenemos todas las administradoras de crédito, las transportadoras de caudales, las cooperativas de crédito. Hay una cantidad de otras empresas del sistema financiero que no son los bancos como era antiguamente. Entonces, bueno, eso hace que sea bastante diversa la población de afiliados que tenemos hoy en el sindicato. Es más, la Agencia Nacional de Vivienda integra también el sindicato de AEBU y bueno, por más que tenemos oficial de cumplimiento y nosotros entendemos que hacemos actividad financiera, no está dentro del circuito del sistema financiero propiamente dicho. Claro. ¿No hay problemática salarial? Bueno, problemática salarial hay, por supuesto, hay sectores bastante sumergidos en su salario. Ahora en este momento, por ejemplo? Justamente te decía, en estas empresas financieras o no financieras, como el tema de las transportadoras de caudales, evidentemente no estamos hablando del mismo salario que un bancario. Entonces tenemos una diversidad importante. Bueno, ahora estamos en plenos consejos de salario, en plenas negociaciones colectivas. En la actividad privada hay 75 empresas, o sea que hay trabajo por hacer. Y bueno, y en la actividad pública estamos con el convenio colectivo de la Banca Oficial que venció el 2 de septiembre y que estamos en plena negociación para su renovación. ¿Y cómo viene? ¿Cuál es el ambiente, el escenario del Consejo de Salario? Bueno, evidentemente en los dos ámbitos hay una pauta salarial que esa no va a cambiar, no hemos podido generar cambios a la pauta en particular, pero sí estamos trabajando en mejoras a esa pauta en cuanto a que bueno, no prevé qué pasa en caso de que haya crecimiento o cómo se vería reflejado en los salarios. Eso no está en ninguno de los ámbitos y bueno, lo estamos trabajando. ¿Incorporar? Y lo estamos trabajando a nivel de la negociación colectiva. Porque se ha dicho últimamente que la banca, sobre todo la privada, se ha hecho la América, la Europa, la Asia y algunos continentes más por las ganancias. Sí. Uno nunca sabe si eso es exactamente cierto. Pero bueno, seguramente ustedes tienen los números, ¿no? Manejan la información. Estamos hablando, sí, claro, de la banca privada, de los banqueros. Por supuesto que al contrario de eso, justamente paradójicamente, en los convenios colectivos ha habido recortes y recortes muy importantes. Incluso ha habido un retroceso en la responsabilidad social que tienen estas empresas en cuanto a que, bueno, se hacía un aporte al sistema de cuidados, digamos, de los trabajadores bancarios que tenemos una guardería gestionada por AEBU.
y que bueno, paulatinamente se va a ir recortando y tendiendo a cero el aporte. Supongo yo que en el marco del diálogo social y de la discusión del sistema de cuidados vamos a poder recuperar parte de eso, en el entendido de que bueno, son empresas que actúan en el Uruguay y que de alguna manera tienen que tener una responsabilidad social para toda la población uruguaya. La automatización de una enorme cantidad de servicios ha resentido, por ejemplo, el número de funcionarios. Bueno, por supuesto. Uno va, se para frente a la máquina y hace un montón de cosas sí, que hace unos años lo hacía en el mostrador con alguien del otro lado. Sí. Tú no necesita ir al banco, capaz, ¿no? No, sí. Claro. También. Sí, bueno, ahí hay varios Ahí está el problemas, tema. ¿no? El tema de la digitalización de los servicios y de volcar a las personas hacia la digitalización genera varios inconvenientes. Genera quizá más rentabilidad para las empresas, pero Claro. también es cierto que ha generado bastantes problemas para los usuarios, ¿no? Todo el tema de ciberdelitos, ciberestafa, no está contemplado, o sea, mandamos a la gente a hacer todas las tareas a través de los celulares y de las computadoras, pero no los protegemos a la hora de generar las bases de datos y de que les cargamos la responsabilidad al propio usuario cuando tiene alguna situación de estafa o ciberdelito. Sí, ahí Eso para es bastante complementar complejo. un poco la incorporación de tecnología en el sistema financiero, algo que ha generado es una transformación de las estructuras y de la cantidad de trabajadores. Quizás hay sectores donde vemos una caída de los trabajadores, pero sin embargo crecen otros, aparecen nuevas empresas del sistema financiero que ofrecen actividades de formas distintas, ¿no? Saliendo un poco de las instituciones bancarias tradicionales. Entonces lo que vemos lo que venimos identificando hace varios años ya es como una transformación en el perfil de trabajadores. ¿Tienen información de primera mano de cómo es la salud financiera del sistema? Sí, exacto. Es uno de los temas que nos está preocupando y que ya hace un tiempo venimos trabajando. Desde AEU estamos participando en un proyecto de investigación que se llama Endeudamiento UI, que estamos participando junto a la Universidad de la República, participa Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Endeudamiento UI. Endeudamiento UI, la página endeudamiento.ui, estamos publicando informes que estamos realizando. Y también participa el IPRU, que es una organización de la sociedad civil. Y hay algunos números que nos preocupan a nosotros. Bueno, vemos en 2023, por ejemplo, que son el último informe del Banco Central, veíamos que 660.000 personas están calificadas como deudores nivel 5 en la central de riesgo del Banco Central. ¿Eso qué quiere decir? Que no pagan nunca. Es la peor calificación, exacto, es lo que se denomina deudor irrecuperable. 660.000. 660.000 con 120 o más de 180 días de atraso según el crédito, y estamos hablando de 660.000 representa un cuarto de la población mayor de 18 años. Entonces, cuando vemos estas cifras en relación a la población uruguaya, son números que nos preocupan y que incluso es más grave aún el problema porque esta cifra no recoge el universo completo. Hay algunas instituciones que no reportan a esta central porque son instituciones más pequeñas, pero si, por ejemplo, tomamos datos también del clearing, vemos que el número asciende a 1.100.000 y luego está todo el mercado informal de créditos, que es algo que por la propia actividad no lo captamos. El año pasado las instituciones tanto públicas como privadas hicieron una especie de no sé, amnistía, por decirlo de alguna manera, para que la gente demostrara por lo menos voluntad de pago. ¿Eso tuvo alguna repercusión? ¿Hubo algunos datos? Pero no sé si son contundentes. Bueno, esa sí fue una iniciativa de las empresas del sector financiero. Hasta el momento no tenemos una evaluación, no hay cifras oficiales porque en realidad era un plan de pagos que podía ir hasta 3 años, entonces todavía al no haber finalizado no podemos hacer una evaluación completa de ese programa. Lo que sí nosotros desde AEU y desde el grupo de endeudamiento UI venimos señalando es que cuando pensamos soluciones a esta problemática, que vemos que es un problema estructural que involucra a gran parte de la población, es necesaria de diferentes medidas. Esto es una medida parcial porque se hizo excepcionalmente una única vez, puede aliviar la situación de algunas personas, pero en realidad si queremos atacar de lleno esta problemática es necesario atacar diferentes aristas, distintas dimensiones. ¿A alguien se le ha ocurrido alguna vez porque la persona que es ingresada al clearing es como que se entierra? Si le ponemos la cruz, muerte civil, no puede gestionar crédito, no puede hacer trámite, no puede comprar a cuotas nada. ¿Se ha pensado en algún momento
hay preocupación, digo, para que de alguna manera se vea cómo se puede salir de eso, aunque no sea por esa vía excepcional que aplicaron las instituciones el año pasado? Bueno, nosotros justamente una de las preocupaciones que tenemos es esto, no solamente el sobreendeudamiento, que además el 60% de las personas se endeudan para gastos cotidianos, o sea, no es que se endeuden para gastos suntuosos, ni es y hay una gama de personas con distintas situaciones que son endeudadas. En el clearing, tú puedes ingresar con una deuda de 300 pesos, ya ingresas en el clearing. Y una vez que la pagás, tenés 2 años de antecedentes. Claro. Entonces, eso hay que cambiarlo. Bueno, eso es parte de lo que nosotros estamos entendiendo, que hay que buscar una solución con una articulación de varios actores, ¿no? Tanto el sistema financiero público y privado, como el gobierno, como las instituciones privadas, como el clearing. El Parlamento. Bueno, el Parlamento, la academia también, a través de la educación financiera. O sea, hay como varios actores que tendrían que trabajar en conjunto en una mesa de trabajo para poder encontrar soluciones al fenómeno del endeudamiento, porque hoy en día es un fenómeno, ¿no? Hablábamos ayer con el presidente del Banco Central, que también le llamaba mucho la atención el nivel de endeudamiento, o sea, ¿por qué estamos en esta situación de sobreendeudamiento de las personas? Que en parte es este tema que decíamos de los irrecuperables o de los antecedentes. Tampoco tenemos un registro de los buenos pagadores, por ejemplo, si esta persona o de la actitud positiva frente a los pagos, ¿no? Una misma persona que capaz que está en el clearing por 300 pesos, capaz que el resto de las deudas las paga todas y está siendo castigado solo por una parte. Entonces, bueno, hay mucho para trabajar en eso, para poder sacar a estas personas de ese circuito, porque es lo mismo que decíamos, es esta gente que luego se vuelca al mercado informal de pago, de crédito, perdón, porque no encuentra en el sistema formal una solución a sus problemas. Perdón, ahí hay un tema de fondo que es la educación financiera, que se ha hablado como concepto, pero no se ha instalado realmente, que es el hecho de que entender que uno bueno, saco un prestamito acá de 10.000 pesos, no llegué, voy a sacar otro de 5.000, me falta, saco otro, total, aprieto un botón y me lo dan, ¿no? Y empiezo a acumular y después no lo puedo pagar. ¿Cómo se puede educar eso? No es solamente un tema de educación, o sea, hay gente que no llega a fin de mes, claro, que no tiene más remedio que pedir un crédito, o muchas veces tiene un evento, empiezan las clases, se le rompió un artefacto en el hogar, tiene que hacer una reforma, lo que sea. Claro, pero pierde el control también, ¿no? Hay una parte que se podría resolver de alguna manera con educación financiera y sobre todo con educación económica también, porque a veces la educación financiera va mucho en lo que hay, y capaz que también está bueno pensar en de qué forma yo puedo organizar mis recursos, pero no solamente esa es la situación, sí, y después tenés distinto tipo de deudores, ¿no? Hay quien tiene un sueldo y tú podés buscarle una solución que tenga que ver con una limpiasueldo, una especie de solución de reestructura de deuda, pero también tenés una informalidad en el trabajo que tampoco le da herramientas a esa persona para pedir un crédito. Hoy ustedes hablaban de algunas de esas personas, vendedores ambulantes, feriantes, o sea, hay una cantidad de gente que no tiene las posibilidades de ingresar al sistema financiero formal y termina en un sistema financiero informal que en algún caso puede ser legal, por decirlo de alguna manera, pero también se cae en la ilegalidad con todos estos problemas que ¿Cuál es la información a la que accede a EBU? ¿Cómo estamos respecto al lavado de activos y la banca de nuestro país? Lo que pasa es que, bueno, ahora con la iniciativa esta del presupuesto se ha mejorado en algún punto el tema del lavado de activos, pero evidentemente en todas las instancias que nosotros estuvimos con respecto al tema de lavado de activos, hay un tema de trazabilidad del dinero, o sea, que tampoco se resuelve fiscalizando las cosas por separado. Tiene que haber también una coordinación y una comunicación para poder hacer el seguimiento de ese dinero, porque si no, solamente atacando una cosa no vamos a saber si eso viene, el dinero de dónde viene, si viene del lavado de activos o no. Nosotros podemos fiscalizar un cambio, que justo en el Parlamento se sacó la regulación sobre los cambios, pero ver sobre la actividad que se hace ahí, pero si no sabemos el origen del dinero, y podemos ¿Pero es para coordinar preocuparse la situación o no? Yo creo que sí, es un fenómeno mundial y que hay que preocuparse, pero hay que saber también cómo atacarlo, y atacarlo deben intervenir varios actores también. Federico, perdón. No. En los últimos rankings de credibilidad institucional que se han hecho en el Uruguay, la banca está en los primeros lugares. Es el primer, la gente confía
en los bancos, después baja empresario, volvió a confiar después del 2002. pero ya desde hace muchísimos años. Sí, sí. Pero en el último está el sindicato, los sindicatos. Ustedes están dentro, yo no creo que la banca pueda estar en ese lugar sin que un sindicato tenga la responsabilidad para que esté en ese lugar. ¿Hay alguna diferencia? Porque nosotros vemos los líos no con los sindicatos de los bancarios, sino vamos por otro lado. ¿Cómo se sienten en ese lugar? Porque en definitiva, si hay credibilidad, bueno, podemos mejorar, pero tampoco haga mucha ola. ¿Cómo es el sindicato de bancos? ¿Cómo trabaja? ¿Trabaja diferente a otros? ¿Con qué forma? Nosotros lo que pasa es que somos un sindicato que históricamente somos muy comprometidos con la gente. No, pero además estamos muy comprometidos con la gente. O sea, claro, desde la crisis del 2002, que es notoria la participación de AEBU en la búsqueda de soluciones, hasta bueno, durante la pandemia también estuvimos, claro, con las ollas populares. O sea, somos un sindicato, bien, muy responsable con la sociedad a la que estamos volcados. Ese por un lado, y por otro lado, nosotros en este momento, por ejemplo, con este tema de los deudores y las preocupaciones que tenemos acerca de cómo nuestra población se acerca al sistema financiero o cae en la informalidad o hay que buscarle soluciones para su endeudamiento, nos ponemos del lado también de la contraparte usuaria. Nosotros nos preocupa también las ciberestafas. O sea, hoy se le carga, como decíamos, al usuario, bueno, pero tú le diste la clave, bueno, pero ¿cómo llegó a saber, a llamarme, a tener mis datos? Entonces, nosotros estamos reclamando una responsabilidad de las empresas y que inviertan en ciberseguridad para proteger también a los usuarios. Sí, los bancos devuelven hoy por lo menos, si hay un problema de este tipo. Caso, no en todos. Bueno, en la mayoría, por lo menos, de lo que a mí me ha pasado. Y me pasó en los dos bancos que tengo, en los dos, y de la misma manera, y me devolvieron lo que me habían robado con algún trámite. Por eso digo que hay una responsabilidad, eso hace a la credibilidad, claro, justamente, ¿no? Por eso le preguntaba cómo viven en ese contexto. Los sindicatos y el movimiento sindical han sido muy bombardeados, y sobre todo, sí, últimamente, y bueno, sobre todo algunos, y hemos tenido que posicionarnos en un lugar de defensiva de alguna manera y de que la gente entienda cuál es el rol de los sindicatos. Los sindicatos no solamente estamos con el puño cerrado, peleando todo el tiempo, defendiendo nuestros intereses corporativos, sino que nosotros aportamos a las mejoras en la sociedad. Se vio en el plebiscito de la seguridad social, en la lucha contra la LUC. O sea, son posicionamientos que el movimiento sindical todo, no solo AEBU, se preocupa por los temas de la sociedad y participa en tratar de cambiar esa realidad. Yo creo que ni que hablar que bueno, son intereses contrapuestos con quienes nos atacan permanentemente, porque los sindicatos somos la primera línea de defensa ante los embates de determinada concepción ideológica que quiere avanzar en sus ideas, y nosotros tenemos que resistir como clase trabajadora que somos. Federico, ¿qué son todos esos papeles que tenés ahí? Bueno, estos son algunos datos de este proyecto de endeudamiento en el que venimos trabajando, que justamente, como señala Eugenia, creo que también AEBU ha sido históricamente caracterizado por tomar estas preocupaciones que son sociales, que se exceden de lo estrictamente corporativo, y bueno, y justamente esto nosotros como sindicato del sistema financiero entendíamos también, en tanto no existe una organización de deudores desde el lado del consumidor, entendemos que AEBU tiene un rol importante para jugar en este lugar, de pensar soluciones a esta problemática, pensar desde el lado del usuario, y por eso es que bueno, tenemos una serie de datos que venimos trabajando ya hace mucho tiempo, porque nos parece muy importante todo lo que sea diagnosticar el problema del sobreendeudamiento de los hogares uruguayos. Entonces AEBU viene haciendo un esfuerzo grande desde ese lado. Es increíble que estén en la misma bolsa gente que debe $250.000 o $1 millón y alguien que debe 300 pesos, ¿no? Como decía José. Claro, porque es el comportamiento crediticio lo que se castiga y no el monto por el que se debe. Claro. Pero eso no debería ser así. Bueno, por eso decimos que debería haber una coordinación para poder analizar este sistema del sobreendeudamiento y ver cómo se pueden buscar soluciones. Desde ver la población que está endeudada, por qué, cómo y por qué montos y en qué condiciones están esas personas para poder salir del endeudamiento, y bueno, y a partir de allí empezar a buscar soluciones. Es raro, ¿no? Porque había una idea
se presentó un proyecto, creo, en el Parlamento que no se aprobó, ¿Sobre qué? o en el plebiscito, no me acuerdo, en las elecciones se El tema de plebiscitó las tasas y de la la usura. posibilidad, claro, Sobre ahí está, la Gaby. usura, contra la usura. Y como que la gente, La gente no, se mezcló la política en el medio y es por eso, ¿no? Y sí. No era, no salió por quien presenta justamente el Claro. proyecto. A mí no me Se importa mezcló quién lo los presente. partidarios. hay que analizarlo así, El Fernando. tema es que ese es un aspecto de endeudamiento que no es el único y que no va a resolver la situación de endeudamiento, pero además las tasas tienen varios componentes dentro de las tasas y hay que analizar bien cada uno de esos componentes. También es muy demagógico decir hay que bajar las tasas en genérico sin analizar cada tasa, qué significa, cómo impacta Todo sobre lo el que hace- crédito. Es todo parte lo del que hace- problema, pero no es todo. Todo lo que hace la banca privada está regulada por el Banco Central, todo. Queremos creer que sí. Queremos creer que sí. Sí, existen Entonces, diferentes requisitos en función ¿qué del pasa, tamaño de ¿qué de la pasa si un buen institución? día el Banco Central dice, bueno, muchachos, como decía, Bueno, Conexión Ganadera no Claro, estaba. ahí se va, terminó sí. el recreo? Claro, pero esto no es por eso acá hay dos cosas, banco Claro. o actividad financiera. No, banco. Claro. A ver, Los bancos, los bancos- yo tengo sí. una tarjeta de crédito. Los bancos sí. Yo tengo una tarjeta de crédito. Además de estar molesto, como cualquiera de nosotros, del interés que me cobran por usarla, si yo preciso dinero en efectivo, saco del cajero y automáticamente, por cada vez que yo aprieto el PIN, me cobran 300 pesos, no importa la plata que saque. Si yo quiero sacar 2 veces porque me avisaron, ¿cuánto sacaste? Tanto. Ay, mira, me falta otra más, 300 pesos más. No es demasiado para una maniobra que... Saca no- todo de una. Pero ¿y si no? Y guardarla en el pero colchón. no, pero hay algo... No me tomes el pelo. Y bueno, Hay algo que no está bien. Digo, hay algo como que el dinero la gente lo saca o lo usa por esnovismo. Y no, es por necesidad. No hay nadie que vaya a sacar dinero a un cajero para volantearla en la calle. Si es por necesidad. Y a mí me cobran ese dinero, a él, pero también a una persona que gana 25.000 pesos por mes. Entonces, esas reglas, ¿qué son? ¿De hierro? Por eso, lo que pasa que este uso del dinero tiene un costo administrativo que es lo que el banco te cobra. Ahora, esto empieza a ser ilegal o lo que sea a partir de, claro. De lo que se considera usura. Claro, Mientras claro. esté dentro de la legalidad, bueno, no se puede... Perfecto. La legalidad es un marco que Sí, alguien claro, antes claro. fijó. Hay que- exactamente. Fijó. La ley de la Pero, fijamos antes. Fernando, para que te enojes un poquito más. No, no me enojo. Los que tienen más plata pagan mucho menos. Bueno, a eso, en relación a eso tenemos algunos datos porque a nosotros nos parece bien importante en este problema diferenciar a qué población se apunta y por eso Claro. necesitamos datos contundentes de quiénes A son ver las qué personas datos tenés. endeudadas. Bueno, por ejemplo, los créditos, a grosso modo, se pueden dividir en los créditos con autorización de descuento y créditos sin autorización. Los con autorización de descuento lo dan los bancos, también las cooperativas, y es generalmente a personas que tienen empleo formal, que tienen antigüedad laboral, y ahí los topes máximos de las tasas rondan un 40% de tasas de interés. En cambio, tenemos todo otro escenario que son los créditos sin autorización de descuento, los que ofrecen, por ejemplo, las empresas administradoras de crédito, que también se conoce como el crédito a sola firma, que ahí hay créditos que son, por ejemplo, los de montos más pequeños, con plazos mayores a un año, ¿Con que qué? ahí las tasas son de 120%. Está jodiendo. Sí, te le dije, Eso te acabo de es decir. ilegal. Pero eso debiera ser a alguien, Bueno, se le pero tiene que es un ocurrir tema fijarlo riesgo como, también. como ilegal. Digo, hay de todo. Ahí tenés el riesgo, Perdón, exacto. 40% teniendo una inflación de 5 ya es un, Es me un parece, robo. porque estás hablando de tasa activa. Es un robo. Ellos están hablando de tasa activa. Y la tasa pasiva es 7 si tenés letra de regulación monetaria y tenés ese documento. Ya es bastante también, ¿no? De 7 a 40. ¿Cómo Y se si estás cambia hablando eso? a 120, ¿Cómo se cambia? ¿Es muy el Banco difícil Central eso. que un buen día agarra un Pero, termómetro y mide la temperatura financiera del país? ¿O es una ley que diga, señores, a los habitantes de la República Oriental del Uruguay no se le puede meter la mano en el bolsillo cuando precisan Bueno, dinero? pero Claro, lo que Fernando, pasa es yo que qué vos sé. también, lo que hablamos es de los componentes de las tasas. A mayor riesgo, mayor tasa, Claro, porque sí. la tasa de Eso demanda es te va así. a subir. Esto es una Pero cosa. eso es Lo así. que pasa es que justamente en este proyecto de ley que estábamos analizando, Sí. cuando se toma una ley promedio para decir cuánto por encima de eso es usura, se estaba tomando una tasa que incluye a los bancos. Entonces eso baja Claro. la tasa porque no es la tasa a la que prestan las administradoras. Entonces al tomar todo el universo de tasa de crédito, queda más baja con respecto a lo que puede llegar a prestar una administradora. Entonces, bueno, ahí una de las cosas que señalaba Evo era justamente esa, las
tasas que prestan a las que prestan los bancos con menos riesgo son más bajas que las tasas a las que puede Claro. prestar una administradora. Entonces, nos parecía que había que estudiar un poco, analizar un poco esa tasa media que se toma, Claro. porque se está incluyendo las tasas más bajas que a las que pueden prestar los bancos. Claro. Y también después tener las administradoras que son propiedad de los bancos, que también consiguen el préstamo, la tasa de fondeo más barata que la que puede prestar una administradora de crédito, que tiene que salir a buscar el dinero para prestar a una tasa más alta. Entonces, los componentes de las tasas son importantes de revisar para ver hasta dónde es usura y dónde no. Ahora, tenés la otra contraparte. Por supuesto que AEBU está muy proclive a que se regule y a que se regule la usura. Pero también nos pasa que si estos créditos, porque se les baja la tasa, desaparecen del mercado, más se nos vuelca la gente a la informalidad, y ahí volvemos a tener Claro. un problema Claro, más que grande. era uno de los Hay miedos. que llegar a un equilibrio. Era, y uno, y era bueno, uno de los miedos que es se planteaba cuando el proyecto de ley contra la usura, ¿no? Es Por decir, eso decimos que desapareciera la oferta crediticia de la Exacto. plaza. Justamente por hubo eso. varios proyectos de ley, porque mencionaban esto de los partidos políticos, pero en realidad se presentaron proyectos de diferentes partidos y en realidad ha costado mucho encontrar un consenso. sí. Nosotros desde AEBU lo que pensamos es que sí ha habido muchos proyectos que ponen el foco en la tasa de interés y en realidad es uno de los aspectos. Hay un margen para trabajarlo y pensar este tema, pero en realidad este problema, cuando hablamos de 660.000 personas en esa situación, requiere un paquete de medidas y no solo tocar la tasa de interés, también por estos temas de esos riesgos o efectos negativos de aumentar el mercado informal. Federico, toda esa información que ustedes están volcando con la academia, con todos los actores, etcétera, etcétera, ¿puede desembocar en alguna solución para algo o solamente mera información? No, bueno, nosotros justamente el enfoque o la intención que tenemos es convocar una mesa de trabajo con diferentes actores. Nos parece que para resolver este problema tiene que estar involucrado el Ministerio de Economía, por un lado, el Banco Central, por supuesto, las propias empresas del sector financiero, también la academia produciendo información pensando políticas públicas de calidad para este tema, y también incluso la sociedad civil, que muchas veces son los que están en territorio y más en contacto con las personas deudoras y nos pueden... Entendemos que la solución va a surgir desde el intercambio entre todas las partes. La solución civil en este tema no está organizada, ¿no? Bueno, no, ese es un gran Bueno, debate. eso es un tema que tenemos en toda la sociedad, ¿no? Con respecto a que organizarse los consumidores para reclamar derechos es muy complicado. Y entonces esa es una tarea que también tenemos que hacer los sindicatos, ¿no? Nosotros como AEBU estamos promoviendo esto que decía Federico y bueno, y tratando de, ayer justamente también lo planteamos en el Banco Central, de empezar a ir, ya fuimos al Banco Central y lo planteamos ayer, vamos a ir a los legisladores y al Poder Ejecutivo a plantear esto mismo. Bueno, hay que hacer un ámbito donde se trabaje esto, donde se analice, donde se busquen las soluciones, que no es una sola ni son fáciles. Ahora hay que me surgió empezar. una pregunta y me surgió en base a algo que me pasó. De esas 600.000, ¿cuántos están en el clearing? Decían 1 millón, pero Un millón cien. Bueno, millón cien. Asciende a 1.100.000, estos según 1.100.000. datos de 2023, que es lo más reciente. yo pregunto, todo ese 1.100.000, ¿sabe que está en el clearing? ¿Sabes por qué te digo? A mí me pasó de que No me digas que estabas en el clearing. Yo salí lamentablemente de garantía de una persona. Esa persona confiaba, no pagó, y yo me vine a enterar después que estaba en el crédito, cuando fui a sacar una tarjeta de crédito, me dice, ¿usted está en el crédito? ¿Desde cuándo está en el crédito? No avisan. Por eso Sí. pregunté Sí. si todos sabemos, Bueno, los uruguayos que no. nos están escuchando, No. que estamos solo en el clearing. No hay un mecanismo No, que te diga... Porque además el clearing No. de informes es una empresa privada Bueno, que se pero- rige por bueno, lo que pero no quiere. será un Pero tema... el clearing le avisa al deudor. Claro. No le avisa al resto Pero que cae. a la garantía al no. deudor le avisa. Claro, le avisó a tu amigo. Al deudor le avisa. No, A tu amigo. Sí, Y lo, mi amigo... Ah, vos no te era una avisó tu amiga, amigo. Y lo otro es que vos... no me avise, no me va a decir, mira que estás en el clearing por mí. Lo otro es que yendo a una red de cobranza podés sacar tus datos, Está si bien, estás o no. pero yo me pregunto, Claro, pero ¿no tenés que podrá interesarte. generarse una Sí. mecánica para que estemos, que se esté informado? Bueno, Sí, yo ¿no? creo que ahí hay dos temas. El Sí. primero lo mencionaban recién, que es un problema que esté a manos de un privado el clearing, que en realidad es algo que incide y determina aspectos de la calidad de vida de las personas y acceder a esa información al ser una empresa privada no es lo más transparente, no disponemos de datos hoy en día de cuántas personas están en el clearing. Y después Claro. una de las cosas que nosotros reclamamos y que nos parece necesario es la información, más allá de la educación financiera, que existan condiciones claras a la hora de que una persona contraiga un crédito, qué es lo que implica, qué costos está pagando, qué sucede si no paga. Me parece que también hay un gran debe ahí en la información al usuario de
estar al tanto de todos los aspectos involucrados a la hora de tomar un crédito. ¿Solo por esto se reunieron ayer con la gente del Banco Central o hubo algo más? No, siempre hay algo más. ¿Y no se puede saber? Estamos en plena negociación colectiva y bueno, algún dato también llevamos. Sí, dentro de lo que llevamos hay alguna preocupación por algún artículo que se puso en el presupuesto nacional, que bueno, que en principio nos despertó algunas preocupaciones y bueno, eso fue lo que le trasladamos ayer con respecto a bueno a este tema que decíamos hoy, del manejo de los datos, de las tercerizaciones al exterior, o sea, algunas cosas que entendemos que por lo menos en principio no estarían, nos genera preocupación. Fuimos a consultar a ver cuáles eran las explicaciones para hacer estos cambios, por ejemplo que bueno pase de datos entre empresas privadas, antes tenían que notificarse a las empresas, a la DGI o al Banco Central o al Poder Judicial, y bueno, y ahora se libera ese reporte. O sea que cualquiera puede tener mis datos. Bueno, ahí dice en realidad que es para determinados casos, ¿no? Para casos de operaciones con apariencia delictiva o conductas delictivas que tienen que se avisan entre ellos, un poco lo que decíamos hoy del clearing, ¿no? Claro. Que en realidad termina siendo entre privados esa comunicación, pero sí antes pasaba por un organismo oficial y hoy eso se retira. Bueno, ellos la explicación que dan es algún tema operativo, pero para nosotros eso sería peligroso. También le dan algunos poderes a algún departamento o una unidad dentro del Banco Central, pero entendemos que no se están dando los recursos como para que se puedan efectivizar esos cometidos que le dan a esas unidades. El tema, bueno, de las tercerizaciones también, antes las tenía que autorizar el Banco Central, ahora solamente hay que notificarle y no las autoriza, y el peligro que nosotros vemos también allí es el tema de la extranjerización de las tercerizaciones, porque la ley de tercerizaciones es para empresas nacionales, pero cuando se terceriza tenemos dos problemas. Uno es que se van los datos para esta empresa que se tercerizó en otros países, no sabemos bajo qué condiciones se llevan los datos, y además, bueno, todo lo que tiene que ver con el trabajo y el empleo nacional y de calidad, que bueno, que también se nos está yendo a través de esas tercerizaciones. Bueno, allí por la allí respuesta fue, vamos a estudiarlo. Sí. Claro. Sí vemos que bueno que hay avances en algunos temas de bueno, esto de conexión ganadera, que se incluyeron algunas actividades financieras en la regulación, y eso nos parece positivo, pero bueno, fuimos a comentar algunas preocupaciones que... Acá me pregunta si empresas particulares compran paquetes de deudores al clearing. Bueno, esa es otra parte del universo. Existen las empresas jurídicas que lo que hacen es comprar cartera vencida, y bueno, eso también es otro universo a explorar. Que normalmente no se sabe quiénes son, exacto, dónde y que están. las deudas van pasando de una institución a otra sin que la propia persona que tiene la deuda esté al tanto de esos cambios. Eso es un problema que nosotros... Y compran una deuda de 200 pesos y tenés una deuda de 200.000. No sé. Y bueno, hacelo vos. Porque digo, es un negocio, pero es un negocio. No, pero debería estar regulado. Debería estar regulado. Antonio, si vos debes 200 y te llaman, de un estudio jurídico, y debes 200.000, no seas malo. ¿Cómo no? Y no, está mal. Si vos estás debiendo plata, y hay alguien que pero te dice que tenés que pagar. Sí, estamos de acuerdo, pero si mi deuda inicial, yo no te digo que no tengas recargo y que me cobren solo 200 pesos, pero 200 a veces 200.000 pesos, no seas malo. A veces esa es la usura, eso. Y bueno, era eso, y es lo que pasa, y es lo que pasa. No, en algunos casos sí, porque no son empresas... no sé cómo decirlo, no son empresas que tengan responsabilidad. Hoy pero es lo que hablo, Muy importante estudio jurídico. Algunos otros no. Pero hoy lo decían, y ahora les voy a contar una anécdota en la tarde. Hoy lo mencionaba ella. Hay personas que tienen un historial crediticio perfecto y están en el clearing. ¿Por qué? Porque están calientes, porque son buenos pagadores, pero resulta que tu deuda, que era, como digo, 200, pasó a 200. Me dice, no, en la cuenta del olvido, espero 10 años, salgo del clearing y estoy impecable porque en el resto no debo nada. Pero Bambino, no es el que compra la deuda el que le marca
lo que tiene que... el estudio la deuda fue generando... No, el estudio jurídico señor hay buenos y malos. Yo tengo algunos casos... es un contrato. Yo le puedo decir que hubo gobiernos departamentales que utilizaron ese mecanismo para cobrar deudas de contribución. Sí, señor. Con importantes estudios jurídicos del país. Y eso está perfecto. Está bien, pero siempre y cuando... había deudores de grandes hectáreas y deudores de una casita en el pueblo. Siempre y cuando esos importantes estudios jurídicos tengan regulación. Porque si no, cobran lo que quieren. ¿Y vos con qué le peleás? Si la deuda la pero no puede cobrar. Pará. Pero que vos decís que una vez que algunos casos algunos casos si vos comprás una deuda, la comprás porque tiene un contrato. Sí. El que compra esa deuda no puede inventar un contrato para cobrarle lo que quiere, como dice Bambino. No puede. No, pero te lo puede multiplicar por un par de ceros sin que vos... No, pero ¿y qué sin una firma, un contrato nuevo? Te voy a dar nombres y direcciones, si querés. Si no, pues tenés que haber un nuevo contrato, si no sos ilegal. No María sé, Eugenia, ustedes acá los que saben más. Vamos a seguir discutiendo porque te liberemos a los dos, porque ¿para qué van a estar escuchando esta discusión entre gente de buscadores? ¿Es STOUP o es STUP? STUP. Bien, yo dije al principio STOUP. No hay problema. ¿Cómo la llevas? ¿Bien? Bien, sí. Ese tono no me convenció mucho. No, bien, sí. Es un rol más de articulación entre los distintos. Por ahora ningún problema grave. Por ahora no. Y dormimos todas las noches bien. Bien. Perfecto. Sí, tenemos un equipo, no soy yo sola, por supuesto, hay un equipo grande y muy responsable. Bueno, muchas gracias María Eugenia, gracias Federico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y mucha suerte. Bambino, sí señor. Todo tuyo. Bueno, cómo no.